Olvidar es abandonar al otro. Olvidar ¿no es también la pérdida del otro? Olvidar es perder el contacto con aquellos que nos rodearon. Olvidar es no poder decirse uno mismo lo que es, lo que podría ser. Pero el olvido nunca es total. No podríamos buscar un recuerdo si el olvido fuera absoluto. Porque recordar nos permite construir en el presente un acontecimiento del pasado para mejorar el futuro. Porque no recordamos por simple repetición, sino en función de lo que está en juego en el presente. El presente del pasado es la memoria. Yo pertenecía a un grupo que trabajó con el doctor Torrens y estábamos a cargo de la afiliación en todo el país, de modo que recorrí el país, creo que por primera vez, algunas provincias, la de Córdoba, Santa Fe. Me acuerdo que en una televisión local me entrevistaron y salió después en el canal de Córdoba y me entrevistaron sobre lo que venía a ser un personaje de Buenos Aires con unas planillas y yo tenía que hacer el PAMI, el Plan de Afiliación Médica Integral, pero después dije que estábamos esperando con entusiasmo la vuelta de Perón y salió eso. Cuando llega el gobierno del 76, comienzan las cesantías que se llama prescindibilidad. Había esa cierta atmósfera de miedo, y no en algunos empleados que no habían hablado durante esos 2 años. Ahí tuve una sensación de que algo no habíamos hecho bien o que el país era diferente a lo que uno creía. Porque había empleados alegres que durante esos años nunca habían hablado, siempre habían trabajado lo mínimo indispensable sin decir palabra. Claro, nos veían como personajes extraídos de una fábula incomprensible, tanto los médicos sanitaristas que hacían lo suyo como nosotros que éramos entre empleados y militantes explícitos. Y percibí en esa escena donde Torrens se iba por una puerta y nosotros aplaudiéndolo porque se despidió diciendo me voy, me echaron. Y surgió un aplauso de muchos de nosotros y surgió una mueca de alegría de una pequeña minoría en aquel momento, porque a mí me alertó respecto a la complejidad de la Argentina, ¿no? Y a los 2 o 3 días surgió la prescindibilidad de todo el grupo mayoritario de afiliadores, ¿no? Pero eran las escenas que seguro se habían producido en todas las oficinas públicas, en todos los lugares. Dramas menores, era una prescindibilidad, palabra extraña, ¿no? Pero después, en ese caso, cambió mi vida, no conseguí trabajo durante ese tiempo y por una razón u otra me fui del país. Una razón es que caí preso, la dimensión de la militancia era una por la cual creo que no estaban previstos los desgarramientos que iba a ocurrir después ni que se iba a montar ese aparato represivo, ¿no? Por eso todavía la última escena era aplaudir a Torrens como un héroe con el concepto de heroísmo social que uno tenía, el que el Estado arbitrario lo había echado, pero no imaginábamos los capítulos posteriores, hasta dónde se iba a llegar, ¿no? Yo me enteré ahora que mi vieja trabajó en el PAMI en el 71, se metió a militar a los 18, ahí después conocí a mi viejo en Montoneros. Mis viejos no eran tontos, eran verdaderos militantes, sabían que iban a la muerte, aunque a mí me costó mucho tiempo eso procesarlo. Como mujer, era una mina muy fuerte de carácter, acuariana, y así era en la vida. Y también murió así, murió en un enfrentamiento, viviendo en Córdoba conmigo,
adentro de la casa, mi papá no estaba, me cuidó hasta último momento y lo que me dejó mi vieja a mí es las ganas de vivir. Y me parece bien esto que se esté poniendo una placa en el PAMI de los compañeros asesinados en la época del proceso y que se los recuerde. Las madres en algún momento empezamos a ser conocidas por los hijos. Y Augusto naturalmente era como tan solidario que nunca lo vi, sino sirviendo a los demás. Era muy chico y iba a las villas y ponía inyecciones, y era muy chico, ¿no? Tenía 14 o 15 años. Siempre me pareció una militancia social y yo creo que la era está bastante avanzada. Y era, fundamentalmente, le interesaban las cosas, entonces le interesaba estudiar, pero porque era un gancho para saber, no era... Él decía, yo no voy a ser un intelectual, a mí me gusta la práctica, y tenía, no voy a estudiar de rodillas, decía. Y en su paso por PAMI tenía arriba de la cama, así en la pared, las fotos de unas fotos de unos viejos muy lindas, que eran en blanco y negro, y que las tenía ahí porque le hacían pensar en sus visitados. Y muchas veces contaba las cosas que le contaban, o venía con algo de que le habían contado y lo repetía como una broma o como algo que le parecía que le había gustado charlar. No tenía horario cuando iba. Creo que eran unos comprometidos, con un cambio social que lo necesitaban para sentirse bien, ¿no? Me parece que tenían eso como una necesidad existencial. Estamos en la calle 51, 4 y 5. Acá funcionó PAMI. En esa época no era una UGL, sino era Distrito 7. La Plata era cueva de zurdos. Así estábamos tildados. Nos controlaban quiénes éramos, qué hacíamos, dónde íbamos los sábados y domingos. Siempre con el documento en la mano, no podía salir de noche. Acá, bueno, fue una ciudad muy castigada, la ciudad de La Plata. Y para entrar a trabajar en PAMI en esa época, yo por ejemplo usaba pelo largo y barba. Me hacían afeitar y cortar el pelo porque nos teníamos que sacar una cédula federal para entrar a trabajar. Nosotros no podíamos trabajar libremente. Bueno, era una época nefasta realmente. Y este era el PAMI de esa época. El día 29 de septiembre de 1976, cae en el PAMI, tipo 4:30 de la tarde. Yo creo que eran 5 tipos, más o menos. Viene el jefe de personal, que la oficina estaba adelante, y me dice que lo buscan a Ángel. Y antes, Carlos tenía un humor muy especial. Yo le pregunto, che, ¿qué pasa con esto? Y dice, no, quédate tranquila, están buscando una gordita embarazada. Yo digo, ¿por qué no te vas al diablo? La gordita embarazada era yo, estaba embarazada de 7 meses. Nos hacen bajar. De pronto, era toda gente armada la que nos esperaban abajo. Ya estaban terriblemente nerviosos, porque uno había subido y se había dado cuenta que el interventor se había rajado
en realidad, por los techos. Nosotros sabíamos quiénes eran secretamente algunos chicos que militaban, porque bueno, era la charla diaria y el cambio de opinión. Uno de ellos era Carlos Ventura. Carlos Ventura trabajaba en una oficina adelante. Cuando él llega a ponerse primero en la fila, le dicen que tiene que tener el documento en mano. Entonces Carlos, con total serenidad, dice, bueno, lo voy a buscar al auto y vengo. Se fue. Cuando comienzan a mirar los documentos, uno de ellos saca una lista con nombres y apellidos, o sea que venían con datos muy firmes, sabían a qué venían. Los más altos mirábamos los nombres y dentro de esos nombres había una compañera nuestra, a quien nosotros queríamos mucho, y estaba embarazada en ese momento. Entonces, bueno, empezó la ronda y yo vi que mis compañeros, a los cuales, porque ellos dijeron con documentos, a los cuales ya le estaban pidiendo los documentos, yo estaba al final de la ronda, me empezaron a mirar. Y ellos buscaban a Gladys Cardachi, pero en el listado lo tenían como Gladys Ventura, que era su apellido de casada. Como tuvimos la suerte que Carlos se fuera, el apellido Ventura dentro de nosotros no estaba en ninguno. Cuando llegan a Gladys, ellos leían Gladys Ventura y veían el documento de Gladys que decía Gladys Cardachi. Y como a Carlos no le pudieron pedir el documento, no tuvieron posibilidades de asociar, porque si había un Ventura, algo pasaba. Estuvieron un rato mirando la lista, mirando el documento, mirándola a ella, y todos expectantes. Yo creo que hubiese sido una masacre, porque hubiésemos salido a defender a Gladys, realmente. Yo salvé la vida y por eso que sigo llevando el apellido de mi compañero, porque en realidad salvé la vida por no tener mi nombre. Y se quedaron furiosos porque venían con nombres y apellidos y no encontraron a nadie, porque a otra de las personas que buscaban era una médica de cabecera, que había estudiado medicina con Carlos Ventura, que está desaparecida. Bueno, al ver que no podían llevarse a nadie y habían venido con datos precisos, van a la oficina de personal a buscar las fichas de personal con nombre y apellido. Con tanta buena suerte que las personas que ellos buscaban, yo tenía las fichas en mi escritorio. Increíble. Por eso, bueno, hay que creer que era el día del ángel de la guarda. Ese día, como no se pudieron llevar a nadie, se habían llevado a un muchacho que estaba como auditor haciendo una auditoría en farmacia precisamente, que venía de nivel central. Se lo llevaron pobre y apareció como a los 3 días todo golpeado en el camino a Magdalena, pero vivo. Y lo que sabemos de Ángel, el que él alrededor de los 20 días, 25 días, volvió a trabajar a PAMI a la gerencia y un día no llegó más. Carlos era parco, solidario, con un muy buen humor, militante desde muy joven. Bueno, para mí un ser excepcional. Era un buen padre y también era un buen compañero. Un tipo terriblemente solidario con sus compañeros, incluso con los compañeros que iban cayendo. Él era como que se tenía que hacer cargo de las mujeres, de los niños, y iba, venía, se exponía mucho. El 28 de marzo del 77
Carlos desaparece aquí en la ciudad de Buenos Aires. Desde ese día yo no sé más nada de Carlos. O sea, es como que se lo hubiese tragado la tierra. Cada sujeto tiene la obligación de incorporar o interrogar su propia memoria con mayor o menor fortuna. Políticas de la memoria es otra cosa. Yo creo que está bien que estén porque ayudan a indicar que ahí hay un tema, pero no siempre cubren todas las posibilidades de la memoria. A veces la memoria, que es la forma irónica de la historia, es una señora irónica y burlona la memoria. A veces burla también a las propias políticas de la memoria. Por eso tienen que existir, el Estado las debe resguardar. Tareas como las que hacen ustedes son fundamentales y al mismo tiempo siempre hay algo residual que nadie consigue captar, ¿no?, en la memoria. Y sobre eso lo tenemos que saber también, porque es lo no planificable en absoluto la memoria, ¿no? Mi nombre es Pía, mi apellido es Ríos Armelín, soy hija de desaparecidos. Mi nombre es Lucía Corsiglia Mura, trabajo en el PAMI desde hace muchos años, desde el año 99, y soy hija de desaparecidos. Me parece muy importante el reconocimiento institucional que hubo acá en PAMI y en una política que se viene viendo desde hace unos años. Cuando me invitaron a participar del acto que se hizo por el 24 de marzo, la verdad que tuve una conmoción interna porque me puse a pensar que en todos estos años de haber trabajado acá no habíamos hablado con mis compañeros de trabajo prácticamente de que acá también había compañeros desaparecidos. A partir del acto empezamos a hablar un poco más de lo que pasó en ese momento y de lo que significa la figura del desaparecido y se hizo como más visible. Volver a nombrarlos, volver a tenerlos presentes, recordarlos, es hacerlos aparecer, es hacer que dejen a veces un poquito ese estatus de desaparecido y sigan siendo compañeros.